solo un comentario, fíjense que parece que no me grabó las notas anteriores de que hablamos. Yo entiendo que hablamos por lo menos de la función, en este caso la función de la presión y cómo se deduce o cómo deducen lo que es la velocidad de la onda en un fluido. Entonces, les voy a dejar ese espacio para escribirlo de nuevo porque no me aparece, ¿verdad? Bueno, y ahí sigue lo que es la parte de interferencia, que básicamente es lo que ustedes vieron en la cuestión esta de las ondas mecánicas con las ondas estacionarias, ¿no? Solo que ahora estaríamos hablando de cuestiones de ondas longitudinales. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, es describir varias fuentes y le ponen S del inglés, ¿verdad? S1, fuente 2, y lo que quieren ver es, por ejemplo, cuál es, en este caso, la interacción de estas ondas mediante lo que es el principio de superposición. La cuestión esta de la superposición de ondas, es decir, la suma algebraica de la función, que de ahí es de donde nace digamos, en el caso de las ondas estacionarias, la función, ¿verdad? De ella. Entonces, miren que en este caso, por ejemplo, la función en general se puede escribir, ¿verdad? Con la parte senoidal y todo eso, ¿verdad? El coseno o el seno con el ángulo de fase. Entonces, se puede a veces, para facilitar esta parte, decir que, bueno, el K y el omega es el mismo y solo se ve la interacción con el cambio de fase. Entonces, miren que la onda en este caso va a recorrer una cierta distancia. De aquí habría una distancia, miren, y aquí habría otra. Llamémosle en este caso L1 y L2. Entonces, hay un camino, ¿verdad?, que recorre más la onda en una de estas fuentes, ¿verdad? Entonces, digamos, una descripción de la onda podría ser algo así, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que recorrer a otra distancia. Entonces, cuando están en fase o no, se da la situación en este caso donde puede haber interferencia constructiva o destructiva. Entonces, ¿cómo podemos saber si hay interferencia de ese estilo, ¿verdad? Entonces, en general nosotros podemos escribir, como les decía, las ecuaciones, ¿va?, en términos de lo que sería, digamos, la parte esta, ¿verdad?, de la función. Es decir, nosotros asumimos una función senoidal donde el argumento o la fase, ¿verdad?, depende de kx y todo eso. Entonces, si le llamamos a ese phi1 en general, ¿verdad?, y phi2 para la otra fuente, entonces tendríamos, por ejemplo, aquí el número de onda por x1 que distinguiría la fuente 1, ¿eh?, menos omega t más alguna función de el ángulo que hemos trabajado de fase, ¿verdad?, o el ángulo de fase. Entonces aquí tendríamos menos otro omega, ¿verdad?, que también puede ser distinto. Aquí lo que hacen es escribirlo igual, ¿verdad?, para hacer más clara la parte esta de la interferencia. Entonces, si nosotros restamos estas fases de las funciones, o sea, F1, esta de aquí con esta, ¿eh?, entonces nos quedaría, por ejemplo, esta relación, ¿eh? Si restamos estas fases que están dentro del coseno de la fuente, de la manera en que oscila la onda, entonces nos queda un K por un delta X, ¿verdad? Y en este caso entonces tendríamos un menos de, no, perdón, aquí como se asume que es la misma, entonces se cancelarían estos omega t y solo quedaría estos delta phi. Pero el K en este caso sería 2pi sobre lambda. Entonces al final nos queda 2pi sobre la longitud de onda delta X más este delta phi 0, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, ¿verdad?, podemos entonces distinguir cuándo, porque esto va en la función coseno, miren. Todo esto entonces al final va a ir en la función coseno o seno, según se distinga. Entonces, tenemos esas contribuciones, ¿verdad?, y que hay una diferencia en cuanto a la distancia que recorre cada una de las fuentes. Ahí tenemos una diferencia en cuanto al camino, ¿verdad?, que recorre cada una de las ondas.
Y bueno, miren que podemos mencionar que aquí se puede dar la interferencia constructiva o destructiva de esta manera, ¿verdad? Es decir, si toda esta expresión es un múltiplo, ¿verdad? Eh, en este caso, todo esto que está a la derecha, ¿verdad? Es un múltiplo de 2pi, ¿verdad? Tendríamos entonces lo que sería una interferencia constructiva. Entonces, m en este caso lo definiríamos de esta manera, miren, y ahí tendríamos entonces una interferencia constructiva. Eso depende entonces si las ondas están en fase o no, ¿verdad? Podríamos colocar, por ejemplo, aquí una gráfica. Entonces, y decir, bueno, voy a poner una coseno, digamos, de 2x menos 1 y otra coseno de 2x más c, digamos. Pongámosle así. Entonces, miren que estamos viendo de que esta relación nos dice que si toda esa parte, ¿verdad? Es un múltiplo de eso, entonces tendríamos una amplitud máxima o mínima, ¿verdad? Según el término SM. Entonces lo que estamos haciendo es algo así, miren. Por ejemplo, si a este le llamo F1 y a este le llamo F2, es lo que estamos haciendo con la interferencia, es esto, F1 más F2. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos la de color morado, es la superposición. Entonces, según están en fase o no, estamos viendo que la amplitud, miren, se hace máxima o en algún momento se hace cero, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es esa parte, ¿verdad? Es lo que tratamos como de describir, ¿no? Entonces, bueno, solo que en este caso, ¿verdad? Se estaría hablando de dos fuentes, ¿verdad? De manera que generan ondas longitudinales, ¿verdad? En este caso particular de este modelo, de esta relación que estamos viendo así, estaríamos hablando entonces de fuentes que estarían de esta manera. Por ejemplo, dos fuentes que están de esta forma y generan funciones de onda de este estilo, ¿verdad? Y dependiendo de esta situación vamos a tener pues esas condiciones de interferencia constructiva o no. En general, como el dibujo que estaba al inicio, entonces tendríamos que, por ejemplo, esa diferencia de recorrido de la trayectoria, ¿verdad? Se puede trabajar con el ángulo de fase y lo que sería el 2pi, que en este caso nos dice como es periódica, ¿verdad? Cada cuánto se va a repetir el ciclo. Entonces, utilizando, por ejemplo, esta relación de delta L, que sería el extra camino que pueda recorrer una de las fuentes por longitud de onda, también nos describe una relación para saber la interferencia constructiva o no. Entonces, este primer modelo sería entonces asumiendo un caso particular en el que las fuentes están paralelas. Pero si es en general, usaríamos, por ejemplo, esta de aquí, que es en función de lo que son los ciclos, ¿no? De hecho, aquí entonces podríamos decir de que esta expresión entonces se daría una interferencia destructiva si toda esta expresión es un múltiplo impar, ¿verdad? Entonces lo podemos escribir así, un múltiplo impar de SM. Es decir, le pondríamos así, para que quede 3pi medios y lo otro, ¿verdad? Para que siga con el mismo parámetro de m, entonces si lo escribimos así, miren, con 0 queda, en este caso, perdón, sería pi aquí. Si es 0, nos queda entonces pi, si queda 1, queda 3 medios, ¿verdad? Queda 3pi y todo eso. Entonces toda esta expresión quedaría entonces como interferencia destructiva. Entonces la primera sería una forma de describir la interferencia constructiva y la otra destructiva. En el caso general, entonces tendríamos de que si en este caso despejando para phi, ¿verdad? Tendríamos el delta L sobre lambda multiplicado por el 2pi, ¿verdad? Entonces, aquí pues, si ustedes notan, esta es una expresión más general, ¿verdad? Pero aquí entonces estaríamos hablando de dos fuentes que emiten ondas, ¿verdad? Que están en este caso en fase y con la misma longitud de onda.
Es decir, que el delta phi se hace cero. El delta phi en este caso se hace cero. Esa sería la de esta dibujo. La del otro dibujo es más general, más bien. Entonces en este están diciendo que estas fases son iguales y esto es cero. Entonces solo nos queda esta expresión que tenemos ahí, solo que en vez de delta X es delta L. Aquí también se puede llegar a la misma deducción, miren. Por ejemplo, en el caso de esta parte es la que nos va a definir la interferencia constructiva o no, miren. Porque el otro ya está fijo, es 2pi, no va a cambiar. Entonces, si esta relación tiene entonces estos múltiplos, denota que aquí le va a quedar 0, 2pi, 4pi, todo eso, ¿verdad? Y entonces aquí nos va a quedar una interferencia constructiva. Mientras que si ese delta L sobre lambda queda entonces números de este estilo, es decir, valores en los que me quede un pi medios, entonces vamos a tener una interferencia destructiva. Con eso puedo yo entonces deducir en qué posiciones se podría dar en la que la fuente, ¿no?, se puede llegar a generar esa interferencia. Bueno, no sé si hay preguntas hasta aquí. Ok, lo otro que mencionan en el texto, ¿verdad?, es la parte esta de la intensidad sonora, ¿verdad? Que lo trabajan con la escala decibel. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que, en general, la propagación de una onda se hace entonces de manera esférica, es decir, que eso es lo que usted ha visto, por ejemplo, en el sonido, ¿verdad? Y usted puede estar en diferentes posiciones de la fuente y usted va a escuchar el sonido que se mueve a través del aire, ¿verdad? Eso sería entonces como el efecto del pistón, ¿verdad? La vibración que hace usted al hablar, eso genera perturbaciones en el aire y eso se mueve. Entonces a esto se le llaman frentes de onda. En el caso que nosotros vemos, esos frentes de onda llevan la misma potencia, es decir, transportan la misma energía. Conforme se va alejando de la fuente el frente de onda, se generan lo que se llama la aproximación de ondas planas, es decir, que la curvatura es tan grande que básicamente es como un plano. Y en esas entonces tenemos la misma potencia. Entonces lo que hacen es trabajar una relación de que le llaman intensidad, y en base a esa intensidad definen la escala decibel. Es como una forma de escribir en un número más fácil de trabajar, digamos, lo que es la intensidad. Entonces, por ejemplo, esa escala la definen de esta manera, usan la letra beta y lo trabajan con la escala de 10 decibeles. Y como las intensidades andan en potencias grandes o pequeñas, lo definen con el logaritmo de base 10 y con esa constante que llaman el umbral auditivo, que es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, los frentes de onda se van moviendo, ¿verdad?, y van transportando la misma potencia. Entonces, lo que hacen es reescribir esa energía o la intensidad de esta manera. La intensidad la definen entonces como potencia por unidad de área. Como son frentes de onda esféricos, la intensidad se puede reescribir como 4πr², que sería el área. Entonces, ¿cómo cambia la intensidad conforme va avanzando? Entonces, miren, es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado. Entonces, ¿cómo puede encontrar usted una relación entre las intensidades? Bueno, como se asume, ¿verdad?, que los frentes de onda en este caso llevan la misma energía o potencia, ¿verdad?, entonces podemos reescribir esto de esta manera. Y con esto entonces se cancela el 4pi y podemos llegar a que I1 sobre I2, que son las intensidades, se pueden reescribir en términos de lo que son las distancias. A veces esa relación sirve para reescribirlo cuando queremos saber alguna distancia en particular usando la escala decibel. Este nada más es como una forma, ¿verdad?, de reescribir las intensidades en base a la escala logarítmica, ¿verdad?
Porque recuerden que el logaritmo tiene esas propiedades que, por ejemplo, si usted tiene el logaritmo de algún argumento y una potencia, entonces puede escribir esto. Y si es de base 10, por ejemplo, log de 10 es 1, log de 10 a la 2 es 2. Hay otras propiedades ahí que pues, facilitan la lectura, ¿verdad? Entonces miren que esto es la escala, entonces se dice decibel con SDB y aquí es un número natural, un número, ¿verdad? Puro, ¿verdad? No tiene unidades. Bueno, entonces vamos a llegar hasta